buenas tardes, familia, que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder compartir su palabra. Para nosotros, en verdad, no solamente se convierte en una responsabilidad muy grande, sino también una labor en la que el gozo y la alegría del Señor se manifiesta, porque sabemos que llevamos noticias que no están basadas en suposiciones o en verdades a medias, sino noticias que tienen que ver con la verdad, que son la verdad. La Biblia dice que el que conoce la verdad le libera de todo temor, de todo miedo, porque donde hay amor, no hay temor. El amor echa fuera todo temor. Y esa es una de las cosas que hemos estado haciendo en nuestras oraciones, orando para que en sus corazones se fortalezca mejor su fe. Hoy vamos a ver un tema muy especial, pero antes quiero dar paso a mi esposa, porque ella nos va a compartir un tiempo primero de oración. Vamos a compartir con ella un tiempo de oración. Nos va a dirigir pidiéndole el permiso y la bendición de Dios para que Él sea ahora tomando el control absoluto y hablando a cada uno de nuestros corazones. Amén. Entonces, bienvenida, mi amor, y dirígenos por favor en oración. Buenas tardes, familia. Que el Señor les bendiga, esperando primero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Y hoy les vamos a compartir la palabra de Dios. Les pido que cierren sus ojitos para empezar con la oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Papito Dios, venimos a tu presencia, Padre, a pedirte tu respaldo, Señor Jesucristo, a pedirte tu guía, a pedirte, Señor, que seas tú ministrando con poder esta palabra, papá, que tú nos vas a hablar ahora. Pedirte, Señor, que este mensaje llegue al corazón de todos los que van a escuchar, papito Dios, este mensaje. Y aún si este mensaje tiene que ser regado, papá, porque si dice en tu palabra que el mensaje tuyo tiene que llegar hasta el fin del mundo, papito lindo. Pedirte tu bendición, pedirte tu respaldo, Señor, y pedirte que esa palabra sea lámpara a nuestros pies, que alumbra, papito Dios, nuestro camino, que es nuestra guía para poder, papá, pasar estos tiempos difíciles, papito Dios. Difíciles y duros, Padre, pero contigo confiados y con fe, entendiendo, papá, que contigo lo tenemos todo. Te doy gracias, te pido que bendigas la vida de tu siervo, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de su vida. Que no sean palabras de Javier, Señor, sino que sea tu misma, papá, tu propia boca hablando, papito lindo. Te pido tu bendición y tu respaldo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Amada familia, vamos a ver un tema que tiene de título La clave de la resistencia. Y es algo de lo que nos está llamando el Señor en estos tiempos, a que resistamos, a que tengamos paciencia y que también aprendamos a esperar. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 5 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en estos dos primeros versículos, del versículo 1 al versículo 2, es que hasta que vino Jesús, nadie podía sentirse realmente cerca de Dios. Hay una frase que dice que todos los caminos llevan a Roma. Y muchos también dicen que todos los caminos llegan a Dios porque todos tenemos un solo Dios. Y en verdad la palabra de Dios dice que el único camino que el hombre tiene para llegar a Dios es Jesucristo, no hay otro camino. Y lo que está declarando Pablo aquí es que el hombre es justificado por Dios y entra a la gracia de Dios por medio de Jesucristo, no hay otro. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios y el que quiere conocerle al Padre debe conocer a Jesucristo. No hay otro camino para llegar a ser salvo.
No hay otro camino. Aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una bendición muy grande. El ser justificados. Justificación significa el acto en el que Dios nos declara sin culpa. Pasamos de ser acusados e inclusive culpables a ser hechos hijos de Dios. Ahora, amada familia, estamos en paz con Dios. La ira santa de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. En el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que entendamos mejor esta parte de la justificación, es como que estábamos nosotros en un juzgado y Dios nos declaraba culpables. ¿Por qué? Porque no es por nuestros pecados. La paga de nuestros pecados, de la desobediencia, de la rebeldía a Dios, la paga de los pecados, dice la Biblia, es la muerte. Y esa era la sentencia que nosotros nos merecíamos. Pero en medio de ese juicio, para la gloria del Señor, por el amor, por la bondad, por la misericordia de Dios, estaba Jesucristo como nuestro abogado. Y Él tomó la decisión, ojo, de realizar un acto impresionante de amor. La Biblia dice que no hay nada que se asemeje al dar la vida por un amigo. No hay mayor amor que el que da la vida por un amigo. Y lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue dar su vida por nosotros. Es decir, Él como abogado toma la decisión de hablar con nosotros, con tu vida, conmigo, y decirme, bueno, tú estás declarado culpable. Te ofrezco algo, yo muero por ti. Yo voy a cargar esa culpabilidad, yo voy a pagar por tu deuda, yo voy a pagar por tus pecados, para que de esa manera quedes justificado, es decir, libre de toda culpa. ¿Lo deseas? Y eso es lo que Dios ha estado haciendo durante todo este tiempo, golpeando el corazón del hombre, porque si hay algo que es del Señor Jesucristo, es un caballero. Y la puerta de la salvación, amada familia, en nuestra vida está por dentro. La llave de la puerta de la salvación está por dentro y no por fuera. Es decir, que el Señor Jesucristo no puede coger la aldaba y abrirla, sino que nosotros tomamos la decisión de abrir nuestras puertas a Jesucristo y decirle, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, para que yo sea justificado. Y de esa manera, como dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Por más buena persona que sea, por más que haya dado a los pobres, por más donaciones que haya hecho, por más persona buena, si así se quiere definir, por más cosas buenas que haya hecho en la vida, eso no le va a salvar a un ser humano. La salvación viene por la fe, pero la fe depositada en Jesucristo. Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Justificados significa entonces, amada familia, es el acto en el que Dios nos declara sin culpa. Ahora entonces nosotros tenemos un libre acceso, dice el apóstol Pablo. Por eso les decía en un principio, no es que todos creemos en el mismo Dios, no es verdad. El único camino que nosotros tenemos para llegar a Dios, y Dios hace ese puente hacia nosotros llamado Jesucristo, es ese camino. Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sigue la palabra de Dios en el versículo 2 diciendo el apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe. Otra vez hablar de la fe. En el versículo 1 nos hablaba de la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza plena en Dios y en su palabra. Por la fe en Jesucristo hemos sido justificados, ya no somos culpables. Cristo murió por nosotros. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. En otra versión dice, porque también tenemos acceso por la fe a esta gracia. Por medio de la fe, no solamente hemos sido justificados, no solo una persona puede llegar a ser declarada inocente, justificada de parte de Dios,
sino que también podemos entrar en algo que se llama gracia. Por medio de Jesús, dice Pablo, tenemos acceso a esta gracia en las que nos sentimos seguros. Pablo estaba firme, dice la Biblia, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo estaba firme. Como decimos nosotros, era un varón, pero era un varón bien parado. A pesar de las persecuciones, como vamos a ver más adelante, a pesar de la oposición, a pesar de que le pegaron, le maltrataron, bueno, pasaron muchas cosas difíciles en la vida de Pablo, él se encontraba firme. ¿Por qué? Porque encontró la clave de la resistencia. Muchos de nosotros hoy estamos resistiendo. Créalo que sí, amado hermano. Por más espirituales que digamos que estemos, el bombardeo de las noticias que se nos vienen de afuera, el bombardeo de ideas que muchas veces tenemos, nos quieren llevar a que nos desgastemos emocionalmente, a que nos deprimamos, a que nos veamos solos, a que pensemos inclusive que Dios nos ha abandonado. Pensamientos como el que qué va a pasar en el futuro con la economía del país, qué va a pasar con el negocio que teníamos, cómo vamos a hacer los que tenemos hijos, cómo vamos a hacer para con los estudios, cómo vamos a solventar esos estudios. Pablo encontró la clave de la resistencia, pero no una resistencia en la que él simplemente se resguardaba y esperaba que todo pase y se encontraba él por dentro lleno de miedo, porque la clave de la resistencia en la vida de un hijo de Dios es muy diferente. En primer lugar, lo que Pablo está mostrando es que él se encontraba firme porque creía en Jesús. Él tenía claro quién era, su identidad. Soy un hijo de Dios. El Señor me ha justificado. Por medio de Jesucristo entro en la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la gracia? Por medio de Jesús, dice Pablo, tenemos acceso a esta gracia en la que nos sentimos más seguros. La palabra que usa para acceso, porque aquí la palabra que utiliza Pablo en la Biblia, en la Reina Valera, dice, tenemos en el versículo 2, dice, tenemos entrada. En otra versión dice, tenemos acceso. La palabra que utiliza aquí Pablo para entrada o acceso es la palabra del griego prosagogé, que significa introducir a una persona a la presencia de la realeza. Y es también la palabra que se usa para el adorador que se acerca a Dios. Es como que si Pablo dijera, amados hermanos, Jesús nos introduce a la presencia de Dios mismo, nos abre la puerta de acceso a la presencia del Rey de Reyes. Y cuando se abre esa puerta, lo que encontramos es la gracia, no condenación, ni juicio, ni venganza, sino la inmerecida, increíble amabilidad de Dios. Eso es gracia. Jesucristo lo que abre prácticamente se convierte en la puerta de acceso, en la entrada a la misma presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y nosotros nos acercamos de tal manera a Dios que esa gracia, que somos partícipes del favor de Dios, de la bondad de Dios, de la presencia mismo de Dios, de la amabilidad, de la bondad de Dios para con nosotros. Somos hijos de Dios. Y eso es algo que no debemos olvidarnos. En nuestra mente, en nuestro corazón, no se debe olvidar, no nos debemos dejar engañar por el enemigo, por nuestra carne. Somos hijos de Dios. Cuando por primera vez en mi vida a mí me dijeron, Javier, vea, usted es un hijo de Dios, a mí se me inflaba el pecho. Caminaba hacia mi casa, pero me inflé el pecho de tal manera que tenía una autoestima, amados hermanos, una sana autoestima. Me aprendí a amarme a mí mismo y aprendí a verme no con mis ojos, sino que aprendí a verme con los ojos de Dios, porque para Dios somos como sus hijos. Somos sus hijos. Pablo decía, tratando de que nosotros entendamos, que los discípulos entiendan, que la iglesia entienda qué es ser hijo, decía que el Espíritu Santo de tal manera nos adopta como hijos,
da testimonio de que somos hijos y Dios nos ha dado un espíritu no de esclavitud, sino que nos ha dado un espíritu de adopción por el cual nosotros podemos llegar a decir, Abba Padre, Dios nos ha adoptado. En los tiempos de Pablo la adopción no era cosa sencilla, la adopción era algo verdaderamente un proceso en el que la persona que le iba a adoptar tenía que hacer como una especie de ritual de compra y venta. Y al final le compraba, era como un ritual, no era en sí una compra y venta, pero era como un rito que se tenía que realizar. Era un proceso en el que se veía mucha importancia al acto que se iba a dar. Iba a adoptar a una persona y la persona que iba a ser adoptada en una nueva familia se olvidaba totalmente de su vida pasada. Se olvidaba totalmente de su familia anterior y pasaba ahora a ser parte de una nueva familia. Y tenía que decirle padre a su nuevo padre. Y la patria potestad en los tiempos de Pablo no es como ahora que uno llega a la edad, a ser mayor de edad a los 18 años. Y pues ahí yo puedo tomar mis decisiones. En los tiempos de Pablo, a pesar de que una persona llegue a ser mayor de edad, el papá seguía teniendo la patria potestad sobre los hijos. Lo que Pablo estaba diciendo es que Dios nos adopta de tal manera como sus hijos, por medio de esa gracia preciosa. Estamos tan cerca de Dios, que Dios nos adopta como hijos y nos tenemos que olvidar de todas las cosas pasaron. Por eso el mismo apóstol Pablo decía que todas las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas. Nuestro pasado quedó atrás y ahora solo vivimos para glorificar el nombre de Dios. Qué preciosa verdad, amados hermanos. El apóstol Pablo primero dice entonces que por medio de la fe en Jesucristo nosotros hemos sido justificados. En segundo lugar, que por esa misma fe nosotros, dice el apóstol Pablo, entramos en la gracia de Dios. O sea que ahora tenemos ese privilegio de estar en la presencia del Rey. Sigamos adelante. Versículo 3. Recordemos que estamos leyendo Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos al versículo 3, donde Pablo nos muestra la otra cara de la moneda. Porque la vida cristiana no es color de rosa. Dios no nos garantiza que no vamos a sufrir en la vida. No hay garantía de no sufrimiento con el Señor. Es más, es necesario el sufrimiento. Pablo primero habla de aquellas bondades, de la gracia, del amor de Dios, para ahora mostrarnos la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la clave de la resistencia en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un cristiano, de un varón, de una varona de Dios? Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ojo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación, según lo que nos habla la palabra de Dios, lo que nos dice el apóstol Pablo, produce algo que se llama paciencia. La tribulación viene en sí, la palabra que se utiliza en el griego original para la tribulación viene del griego thlipsis, que quiere decir literalmente opresión, quiere decir presión, todo lo que constituye una carga para el espíritu, inclusive una angustia mental, una angustia espiritual, una carga que nos está presionando. Eso significa tribulación, todo lo que nos puede cargar. Como les decía en un principio, amados hermanos, ¿cuántas cosas ahora se están convirtiendo en verdaderos pesos para nosotros? Y a veces no dejamos de pensar porque se están convirtiendo en verdaderos pensamientos obsesivos. Prendemos la televisión y nos bombardean las malas noticias. Prendemos la radio y nos bombardean las malas noticias. Hablamos con el vecino y las noticias no son buenas. Nos dicen que los índices de infectados se han aumentado, que los muertos también están aumentando, que es posible las vacunas para el coronavirus en algún tiempo, en algunos meses más adelante, que hay que hacer pruebas.
se nos habla de la recesión económica, como les decía, pensamos en las deudas, cómo vamos a pagar, pensamos en el negocio, cómo vamos a sacar adelante, si el gobierno nos ayudará, no nos ayudará, nos darán un bono, a la final, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y eso verdaderamente, amada familia, nos comienza a desgastar. Y a veces poquito a poquito, sin que nosotros nos demos cuenta, nos comienza a desgastar, nos comienza a mermar por dentro. Emocionalmente nos comenzamos a desgastar. Y muchas de las enfermedades que hoy en día está sufriendo la gente en este confinamiento, en este tiempo de cuarentena, son psicosomáticas. Eso quiere decir que son de origen psicológico. Es una angustia mental. Pero según lo que nos dice el apóstol Pablo, basado en su propia experiencia, esas tribulaciones, en vez de dañarle, le han ayudado. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Todo lo que oprime, todo lo que nos presiona a los cristianos, dice Pablo, produce paciencia. O sea, nos viene para bien. Y ya vamos a aprender qué significa paciencia, pero paciencia en el griego original, porque es muy importante que hagamos un estudio de estas palabras. Pablo, al igual que nosotros, pasó por presiones. Pablo era un fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, era una persona que hablaba 2 idiomas, era de la aristocracia hebrea, o sea, prácticamente Pablo era una persona de la alta alcurnia y que tomó la decisión de dejarlo todo, de ser mal visto por todos, por sus familiares, por sus amigos, por su círculo. Y a la final dijo el apóstol Pablo, para mí todo eso es basura, porque para mí la muerte inclusive se ha convertido en ganancia, pero para mí el vivir es Jesucristo. Para Pablo, a pesar de todas las vicisitudes que pasó, a pesar de todas las presiones que vivió, que le golpearon, le pegaron, le llevaron prisionero, una vez le dejaron hasta medio muerto, a él no le importaba. Pero sí hay algo que dice Pablo, el tiempo no pasa en vano, el tiempo no pasa en vano. Decía, aunque el hombre exterior se vaya desgastando todos los días, porque físicamente, hablando físicamente, nuestro ser exterior se acerca cada vez más a la muerte. Pero Pablo decía, el hombre interior se va renovando, es decir, nuestro área espiritual, en vez de envejecer, lo que hace es, tiene que pasar en nuestras vidas. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tiene que pasar 2 cosas, crecer y fortalecer. Nuestra fe crece y nuestra fe se fortalece. Aunque nos vamos poniendo viejitos, el Señor nos sigue animando para seguir adelante, porque hay muchas opresiones, muchas presiones, muchas angustias, mucho dolor, muchas necesidades, mucho rechazo, inclusive soledad. Muchas personas ahora están sin familia y viven solos. Tal vez ese sea tu caso, amado hermano, amada hermana. La presión de la soledad, la presión de que Dios tal vez nos ha abandonado, porque los días pasan y nos llegó una noticia recién de que hasta el 31 de mayo se alarga este tiempo de espera. Y así también nosotros nos comenzamos a desesperar. Como les dije, por más espirituales que estemos en la vida, eso no quiere decir que algún momento vamos a caer en un tiempo de debilidad. Nos vamos a debilitar. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 40, que el Señor le da fuerzas al cansado. Los que esperan a Jehová caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Eso quiere decir que sí, en esta carrera sí es posible que nos cansemos, sí, pero en Isaías 40 y aún el apóstol Pablo mismo decía que nosotros no debemos desmayar. Desmayar significa que nos quedamos quietos. Ahora, opresión significa que nosotros ahora, este tiempo de tribulación, estamos ahí metidos en 4 paredes, como en una trinchera. Pero eso tiene que producir algo. Es bueno, aunque no parezca, lo que estamos pasando hoy en nuestras casas es un tiempo de preparación.
porque produce, dice Pablo, lo que están pasando aquellos que viven tribulaciones, lo que está pasando en nuestras vidas por medio de esas presiones de nuestras vidas debe producir. Si verdaderamente nosotros confiamos en Dios, como comenzaba el apóstol Pablo diciendo que los que confían y ponen su fe en Jesucristo son justificados, los que confían en Jesucristo, los que tienen fe en Jesucristo, entran en la gracia de Dios. De esa misma manera, si nosotros vivimos en tal comunión con Dios, amada familia, automáticamente va a producir algo bueno. La presión nos ensancha, decía el salmista David. La presión llega a ensancharnos de tal manera a que esto es sinónimo de que nuestra fe comienza a crecer, comienza a fortalecerse. Nuestra confianza, en vez de debilitarse, va creciendo. Es verdad, va a haber momentos en los que estamos débiles, como en el profeta Jeremías. Jeremías le reclamaba a Dios y le decía: Señor, me sedujiste, Señor, me dejé engañar como un niño. Si sabía lo que me metía, mejor no, de un principio te decía que no, Señor, porque la situación lo que tú me mandas a hacer es hablar con un pueblo necio, Señor. Y comenzó a sacar todo lo de su corazón, absolutamente todo, sus sentimientos, sus emociones, pero en el límite del respeto y del temor santo. Hablaba con Dios. Y Dios, por medio de su palabra, dice que él sentía un fuego interior en medio de sus huesos que él no podía callar, y tenía que compartir ese mensaje que Dios le daba. No se podía quedar quieto. El Hijo de Dios, a pesar de que esté en estas cuatro paredes, ahí en las cuatro paredes, en el departamento, en la casa donde tú estés, este tiempo es de preparación. Dios nos está preparando, Dios nos está puliendo, como así nos enseña. Ahora vamos a leer con lo que es la paciencia. Sigamos entonces con lo que dice el versículo 3 otra vez. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya aprendimos que era tribulación, es opresión, presión. Nos sentimos solos, nos sentimos tristes, angustiados, hay un desgaste mental. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué preciosa palabra llamada paciencia. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo para paciencia es hipomoné, con H, hipomoné, que quiere decir más que aguante. O sea, no significa aguantar, a ver, y que me den palo y yo así, muerto de miedo, temeroso, un montón de malas noticias, y bueno, yo voy a aguantar aquí hasta que todo pase, pero yo muerto de miedo por dentro, mientras hay un bombardeo por afuera, estoy angustiado, estoy temeroso, deprimido, entristecido. No significa ese tipo de aguante. La palabra hipomoné, que quiere decir más que aguante, tiene que ver con lo que es la resistencia o un aguante, pero un aguante alegre, o sea, es soportar alegremente. Es el espíritu que puede vencer al mundo, que no se limita a resistir pasivamente, sino que vence activamente las pruebas y tribulaciones de la vida. Es decir, que listo, hay tribulaciones, hay opresiones, hay presiones, yo voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque mi fe está depositada en Jesucristo. Es como coger el escudo de la fe y decir, bueno, ¿cuántos son? Porque yo y Dios somos mayoría al lugar que vayamos. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es decir, que el bombardeo de las malas noticias que nos quieren desgastar, que nos quieren angustiar espiritualmente, que nos quieren angustiar mentalmente, que nos quieren desgastar por dentro, nosotros en este tiempo lo que va a producir es paciencia. Es decir, la capacidad de aguantar, pero no aguantar en trincheras muertos de miedo, sino en aguantar y salir con el escudo, pero ir hacia adelante, no hacia atrás. Y ni siquiera quedarnos quietos. La palabra paciencia quiere decir que yo aguanto con gozo y voy hacia adelante. Mis ojos no los despego del Señor Jesucristo.
Y esa era otra de las características que Pablo nos habla acerca de la resistencia. Los ojos del cristiano deben estar puestos ahora más que nunca solamente en Jesús, en nadie más. Si ponemos nuestros ojos adelante, en nuestro propósito, en nuestra meta, el enemigo, la carne, el mundo nos van a querer bombardear con las malas noticias, pero nosotros tenemos paciencia. Nosotros, según lo que nos dice la palabra de Dios en el griego original, esta palabra paciencia, hipomoné, nosotros estamos con un escudo resistiendo, pero hacia adelante. Resiste, aguanta, te dice el Señor ahora. En lo personal me ha pasado. Y se lo digo con todo corazón porque cuando he predicado les he dicho que uno tiene que ser íntegro en todo. Un pastor, un líder espiritual también es de carne y hueso, tiene sentimientos, también tiene deudas, tiene responsabilidades. Y tengo hijos. Y me pongo a pensar en ellos, en qué será de sus vidas en el futuro, en los contagios. Unos dicen que el 60% del Ecuador va a ser contagiado porque va a ser contagiado. O a la final, por último, todos vamos a contagiarnos y los que vivirán son los que tienen mejores defensas. Y uno se deja bombardear por todo eso. Y cuando en un momento de mi vida vino tal bombardeo, pero yo no me daba cuenta que por dentro eso me estaba mermando todos los días, poquito a poquito, hacía mi devocional, oraba y todo, pero hubo un momento en el que exploté, pero no exploté de ira, sino que exploté de tristeza. Porque me hice la pregunta a mí mismo y a Dios y le dije, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué tiempo vamos a resistir esto? ¿Qué hacemos, Señor, en este tiempo? Y el Señor me dijo y nos dice ahora en su palabra que lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es identificar que la tribulación, que las presiones que estamos viviendo van a producir paciencia. Van a producir paciencia, aguante, pero no un aguante triste. Debemos estar, aunque no lo crean, amados hermanos, debemos estar gozosos, porque tenemos un futuro de gloria. Aunque, mi amado hermano, nos enfermemos, Dios no lo quiera, aunque nos falte la comida, nos muramos de hambre, amados hermanos, esto comparado para la gloria, como dice el apóstol Pablo más adelante, esto comparado para el peso de gloria que se nos viene adelante es absolutamente nada. La tribulación, dice la palabra de Dios, produce paciencia. La palabra, la paciencia, dice también en el versículo 4, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Recapitulemos. La tribulación produce paciencia, como hemos visto, y ahora el apóstol Pablo dice que la paciencia produce prueba, es decir, nuestro carácter. La prueba quiere decir, la prueba viene en sí de la palabra dokime con K, dokime. Se dice de un metal que ha pasado por el fuego de forma que ha quedado limpio de todo lo inferior, o sea, de toda impureza. Salimos de la batalla más fuertes, más puros y mejor y más cerca de Dios para la gloria del Señor. ¡Qué hermoso! Amados hermanos, la opresión, la presión que estamos viviendo produce la paciencia, la capacidad de aguantar, de seguir adelante gozosos, bienaventurados, afortunados. Y eso, ¿qué es lo que produce a la vez en nosotros? Es una cadena, es como un proceso de madurez, es como un proceso de pulimiento, de pulir asperezas en nuestra vida, de vivir una vida en santidad, de dejar el pecado inclusive. ¿Qué produce esto según lo que nos dice la palabra de Dios? Prueba nuestro carácter. Forma el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Salimos de la batalla más fuertes, más puros y mejor y más cerca de Dios. Y así es como tenemos que salir. Esto sí es una prueba. Para nosotros como hijos de Dios es una prueba. Se ha transformado en esto como una prueba. Para otros puede ser inclusive el pagar por los pecados, la consecuencia de sus pecados. Pero para nosotros
como hijos de Dios, amados hermanos, se transforma en una verdadera prueba, en la que tenemos que salir fortalecidos. Cada día que pasa no puede ser que sea un día en el que nosotros perdemos la esperanza, y aquel que pierde la esperanza, ojo, se desespera. El que pierde la esperanza se desespera. La desesperación comienza a ganar espacio en nuestra alma, nos comienza a angustiar, nos comenzamos a estresar, nos convertimos en personas hostiles, nos convertimos en personas con impotencia, comenzamos a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, temores, miedos, cosas impresionantes que comienzan a dañarnos y también comienzan a afectar a los que más amamos, a los que viven con nosotros. Pero aquí el Señor nos dice que este tiempo nos debe ayudar mejor para que salgamos fortalecidos. Salimos de la batalla más fuertes. De aquí vamos a salir mucho más fuertes para la gloria de Dios. Tenemos que salir fuertes. No hay otra. Entonces, si no, ¿por qué pasamos tanta cosa como digo yo? Debe ser para salir fuertes. Vamos a salir más puros. ¿Por qué más puros? Porque vivimos una vida en santidad. Porque nos hemos alejado del pecado. Porque a pesar del encierro, estamos viviendo una vida en santidad. ¿Y por qué más? Porque con todo lo que Dios nos regala, estamos más cerca de Dios. Más cerca de Dios. En pocas palabras, nuestra comunión con Dios se fortalece. Comunión con Dios significa común íntimo, una comunión íntima con Dios, una común unión en la que diariamente nosotros oramos, escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Y también dice que la prueba produce esperanza. La tribulación, la opresión produce paciencia, aguante alegre. La paciencia produce prueba, la formación de nuestro carácter es necesario. Y esta prueba, para terminar, produce esperanza. Dos personas se pueden enfrentar con la misma situación que nosotros estamos viviendo. A una le puede conducir a la desesperación y a otra la puede llevar o inducir a una acción victoriosa. Lo mismo que nosotros vivimos en nuestro hogar, si vivimos en comunión con Dios, si aprendemos a esperar en el Señor, si tenemos paciencia, si aguantamos con fe, si confiamos en el Señor, esto se va a convertir en una total bendición. Y vamos a salir fortalecidos. Pero en otro caso, que espero que no sea el tuyo, amado hermano, amada familia en la fe, va a ser sinónimo, lastimosamente, de desesperación. ¿Cuántas personas hoy en día están cayendo en la desesperación? Los días pasan, las horas, los minutos, uno se pregunta, ¿y esto cuándo va a terminar? Y este pensamiento obsesivo lastimosamente comienza a convertirse ya en desesperación. Se dañan internamente y se dañan también físicamente. Hay problemas de estrés, de gastritis, hay problemas de migrañas, hay problemas de infartos inclusive. Solamente por los pensamientos, problemas de insomnio. Para uno puede ser el final de la esperanza y para otras personas un verdadero desafío a la grandeza. Una persona llamada Lord Reid decía: no me gustan las crisis, pero sí las oportunidades que presentan. Amén. Las crisis no nos gustan, ninguno de nosotros creo que nos gusta en la vida. Lo que estamos viviendo no nos debe gustar, pero esta es la verdadera oportunidad que Dios nos da para crecer. Así que alábale al Señor, dale gracias, porque esta es la oportunidad que Dios nos está dando para pulirnos, para que desechemos de una vez la vida de pecado que muchos estaban llevando,
dejando a un lado el vicio, dejando a un lado el adulterio, dejando a un lado la mentira, dejando a un lado la violencia intrafamiliar, para que de esta manera, amados hermanos, nos pongamos a cuentas con Dios y esto se transforme en un verdadero tiempo de bendición. O la cuarentena nos saca el jugo a nosotros, o nosotros le sacamos el jugo a la cuarentena, amados hermanos. La diferencia está en las personas. Si uno se ha dejado llegar a ser débil y flojo, se ha dejado que las circunstancias le venzan, si no ha hecho más que quejarse y achicarse bajo la aflicción, ha llegado a un punto en el que cuando se presenta el desafío de la crisis, no puede hacer más que desesperarse. Cuando uno anda bajoneado, como digo yo, achicopalado espiritualmente, pasan los días y no oras, pasan los días y no estudias la palabra de Dios, pasan los días y no alabas, no adoras, no ayunas, no te pones a cuentas con Dios, te va a llegar la desesperación. Hoy nos hemos dado cuenta que todo lo que vemos se puede acabar. Todo se puede acabar. Una vez le decía a mi papá que tal vez nos llegue el momento en el que el sector comercial en que vivimos se puede convertir en un desierto. Yo le decía, papi, ¿verdad? Puede ser, todo puede pasar en la vida. Todo lo que nosotros vemos es efímero, es pasajero. Y por eso una de las claves de la resistencia de Pablo es que él no veía con los ojos de Pablo, con los ojos físicos, él veía con los ojos de Dios. Y por eso él ya se veía en el cielo. Y por eso tenía ganas él de seguir adelante y resistía. Porque veía como a lo invisible, como al invisible, como dice la palabra del Señor. Si por el contrario uno ha ido por la vida con la frente alta, enfrentándose con las cosas hasta conquistarlas, entonces cuando llega el desafío, lo enfrenta con los ojos inflamados por la esperanza. Es una actitud totalmente diferente. Aquel que vive en comunión con Dios no va a temer las malas noticias. Así dice el salmista David. Que el que confía en el Señor, que el que confía en Jehová, no temerá las malas noticias. Como les decía, somos de carne y hueso. Tenemos sentimientos, nos puede afectar, pero es importante el entender que es necesario que pase esto en nuestras vidas para que crezcamos y nos fortalezcamos. Luego Pablo hace una afirmación final más adelante. Ya en el versículo, leamos de nuevo el versículo 4 y 5 de Romanos 5, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El apóstol Pablo tenía esperanza. Pero su esperanza no estaba en que los problemas se iban a acabar. Su esperanza no estaba en que le iban a dejar de perseguir. Su esperanza no estaba en el que la tribulación, la presión se iba a acabar, sino que su esperanza no estaba aquí en la tierra. Su esperanza está en los cielos. Su esperanza está en Cristo, así como nuestra esperanza debe estar, no en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Esa es una vida de esperanza. El que tiene esperanza no se va a desesperar. Sabemos que todas las cosas a los que amamos a Dios nos vienen para bien, son para bien. El proceso en el que vivimos entonces, amada familia, es necesario. Pablo dice entonces una afirmación final, como les decía, la esperanza cristiana nunca resulta una vana ilusión porque está cimentada en el amor de Dios. La esperanza que él tenía, que vendría a ser ya como la cúspide, la corona de todo este proceso desde la tribulación. La esperanza que el apóstol Pablo tenía era en Dios, en el amor de Dios. Ya Dios nos ha demostrado todo lo que tenía que demostrarnos o mostrarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres conocer el amor de Dios, ve a la cruz. Mira la cruz.
¿Quieres una demostración de amor? ¿Qué más demostración de amor necesitamos de Dios que ya nos ha dado todo? En Cristo lo tenemos todo. La gracia, como decíamos un principio, ¿qué significa? Gracia es aquella bondad, aquel favor, amabilidad, el amor de Dios al cual nosotros ahora tenemos acceso por medio de Jesucristo. Ahora por medio de esa gracia nosotros disfrutamos del amor de Dios. Lo tenemos todo. Estamos en la presencia mismo de Dios. La presencia, el perdón, la paternidad, el propósito, la vida eterna, todo este conjunto, toda esta bendición ahora está en nuestras vidas. Ahora somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos, dice la palabra de Dios con Cristo. Qué precioso. O sea que toda la herencia de Cristo como el primogénito ahora también es nuestra. Todas esas bendiciones, el amor, la aceptación, el no abandono, el respaldo, la bendición mismo de Dios sobre nuestras vidas. La esperanza que se pone en Dios no se desvanece ni deja frustrados. La esperanza que se pone en el amor de Dios no es ninguna ilusión, porque Dios nos ama con un amor eterno, respaldado por un poder eterno. El amor de Dios es eterno, no te olvides, amado hermano. El amor de Dios es eterno. Pero no te olvides que el poder de Dios también es eterno. Tenemos un Dios de amor y tenemos un Dios poderoso. Y no hay nada imposible para Dios. ¿Qué te dice el Señor ahora? ¿Qué nos ha dicho el Señor ahora? Que aguantemos, pero que aguantemos felices. Porque esto va a producir algo precioso, algo inolvidable para nosotros, para toda nuestra vida. Va a producir paciencia. Va a producir la capacidad de resistir con alegría. Va a producir la capacidad, como digo yo, de tomar el toro por los cuernos. Bueno, vienen los problemas, entonces tomamos a los problemas por los cuernos, o tomamos los problemas por el cuello y decimos, listo, yo resisto. ¿Por qué? Porque el poderoso está conmigo, el poderoso está con nosotros, el poderoso de Israel está con nosotros. Así que adelante, arriba, ánimo, amada familia. Hay que resistir en nuestras trincheras, pero no muertos de miedo. No muertos de miedo, dice el Señor, que lo que se viene es una grande, poderosa gloria de Dios. Un peso, dice el apóstol Pablo, un peso grande, excelente de gloria. ¿Cuál es ese? El cielo nos espera. Allá debemos poner nuestra esperanza. Esa es nuestra gloria. Amada familia, para nosotros es un verdadero privilegio llevar en esta tarde este mensaje de parte de Dios. Esperamos y hemos orado para que se quede guardado en sus corazones y queremos terminar este tiempo haciendo una oración por medio de mi esposita. Papito Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra preciosa, Señor, donde nos enseñas, papá, a resistir, pero con alegría, papá, a tener paciencia, papito Dios. Entender que este tiempo, papá, que tú nos has permitido estar en casa, papá, no es para acomodarnos, Padre, sino que para estudiar, papá, conocerte más, papito Dios. No estamos de vacaciones. Entiendan, amada familia, no estamos de vacaciones. Hoy es el tiempo en donde cada uno va a ver, papá, la gloria de Dios en sus vidas mientras le busquemos. Mientras, papá, tú le des la oportunidad al Señor Jesucristo que entre a tu corazón. Aprendamos a ser obedientes, aprendamos a tener paciencia, como dice en su palabra. Respáldanos, Padre, en todo lo que hagamos, papito Dios. Bendice a todos mis hermanos, papá, a todos los que están viendo, papá, esta prédica, papá. Bendíceles sus hogares, papito Dios.
que cualquier cosa, papá, les puede faltar menos tu palabra, papito Dios, porque si estamos contigo, papá, nada nos faltará, nada malo nos pasará, papito Dios. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra preciosa que regalaste a tu siervo. Gracias, papá, porque has tomado su vida. Gracias porque, papá, es esa palabra preciosa, papá, que nos transmite y nos da vida, papá. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo en el resto, papá, de este tiempo, de esta cuarentena, papito Dios. Permítenos, papá, que en cada hogar haya el amor, papá, haya la paciencia, papá, que se necesita, que hace falta. Permite que el Señor Jesucristo entre en cada uno de sus hogares, familia, para que Él sea, papá, respaldando cada una, papá, de las cosas que están haciendo, papito lindo. No permitas y no te acomodes, familia, porque como dije, no estamos de vacaciones. Este es el tiempo en donde tenemos que buscar más del Señor para fortalecernos, para resistir, pero con alegría. Tal vez escuchen resistir cómo, pero sí, es solamente nos da ese gozo, esa paciencia nos da el Señor. Y por eso nosotros estamos alegres y confiados, porque nuestra meta es Jesucristo. Yo te doy gracias, amada familia, te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.